Cuando Juliana Harper llegó a Arizona buscando empezar de nuevo, lo único que encontró fue rechazo, insultos y humillación pública. Los mismos que la despreciaron en Prescott regresaron armados, acusando al guerrero apache Toconi de haberla secuestrado, sin querer escuchar la verdad. Pero una elección valiente, un acto de coraje y una herida compartida lo cambiaron todo en un instante. Y es que no se imaginan el giro que dio esta historia, ni cómo, al final, la justicia encontró su camino. Arizona, año 1886. El sol aún no quemaba, pero ya lo anunciaba todo. Un cielo blanco de polvo, un viento seco que levantaba las faldas y las dudas. La estación de tren en Prescott hervía de ruido. Gritos, vapor, ladridos y el crujido metálico del vagón de carga al detenerse entre sacudidas. Llegaban nuevos colonos, madera de pino, sacos de harina, promesas rotas y sueños sellados en maletas de lona. Entre los pasajeros descendía una joven con paso firme, aunque sus manos temblaban apenas. Se llamaba Juliana Harper, 20 años, nacida en Vermont. Su padre, un pastor baptista, había muerto aquel invierno, dejándola con una Biblia bordada a mano, un fajo de cartas atadas con hilo rojo y un nudo en la garganta que no se deshacía con lágrimas. No traía muebles ni marido, solo su voluntad. Vestía un vestido gris claro, sin adornos, y una capa fina de polvo ya cubría el dobladillo. Su sombrero de viaje era modesto pero recto, como ella misma. Al bajar, tanteó la tierra con la punta de su bota como si dudara de que fuera real. A su alrededor, vaqueros mascaban tabaco con indiferencia, mujeres bajaban con niños cansados y hombres con rostro curtido cargaban sacos en carretas. Entonces lo oyó. «¿Colona? Bienvenida al infierno, señorita», dijo un hombre con estrella de latón oxidada en el pecho. Era el sheriff Doug Stanner, ojos entrecerrados, bigote polvoriento, manos en el cinturón. Su tono no era de bienvenida, era de burla, de costumbre. Juliana no respondió. Bajó la mirada y sujetó más fuerte el nudo de su hatillo. Pero no fue el sheriff quien la hizo estremecer. A la sombra del almacén, donde los demás evitaban mirar, estaba un hombre inmóvil, más alto que cualquier otro allí, de piel cobriza, hombros anchos como ramas de roble. Llevaba una camisa de cuero crudo sin mangas, collares de cuentas y una trenza gruesa le caía por la espalda. En el centro del pecho, una figura grabada, la cabeza de un coyote con los colmillos marcados. Su nombre, aunque ella no lo sabía aún, era Toconi. No vino por trueques ni por caridad. Toconi venía cada semana, callado, con una mirada que hacía desviar los ojos incluso a los valientes. Esperaba, observaba. No por debilidad, sino por memoria. Su hermano menor había sido arrestado por error meses antes. Murió tras las rejas. Nadie pidió perdón. Nadie dijo su nombre. Toconi no pedía justicia. Sabía que no existía tal cosa en esas tierras. Lo que hacía era recordar. Y hoy, entre bultos y forasteros, sus ojos se detuvieron en Juliana. Ella no lo notó al principio. Tropezó con un clavo saliente en la tarima del andén. Cayó de rodillas, su bolso se abrió y cartas volaron como hojas secas. Se agachó con torpeza y al levantar la vista lo vio. Él no sonreía, no fruncía el ceño, simplemente la miraba con la intensidad de alguien que no teme mirar de frente. Pero había algo más, algo que le erizó la piel. Era como si ese gigante supiera algo que ella aún no sabía de sí misma. Su soledad, su orgullo, su fragilidad. Una rabia inexplicable le subió al rostro. «¿Qué miras?», le lanzó con voz tensa, en inglés, aunque no esperaba respuesta. Toconi no respondió. Inclinó la cabeza apenas, sin un solo gesto de burla. Luego se dio la vuelta y se alejó. El día no mejoró. Juliana intentó conseguir alojamiento, pero la posadera fingió no tener camas. En la tienda, una mujer mayor murmuró algo sobre mujeres sin marido. Otra escupió al suelo cerca de sus botas.
Cuando salió con los hombros encogidos, alguien le arrojó una piedra pequeña, apenas un golpe, pero el mensaje era claro. No eras bienvenida aquí. Su hatillo cayó en el barro. Nadie ayudó. Y cuando, con las lágrimas contenidas, cruzaba la calle sin rumbo, lo vio otra vez. Toconi estaba parado en mitad del camino, firme como un árbol, y esta vez habló. «Vienes conmigo», dijo, en voz baja pero firme, sin tono de amenaza ni súplica. Juliana se detuvo. El viento sopló entre ellos. Su instinto gritaba que no, pero su cuerpo no se movía. Él giró, dio un paso, otro, sin volver la cabeza, como si supiera que ella lo seguiría, y sin saber por qué, lo hizo. El camino fue largo. El sol se hundía entre las rocas rojas cuando llegaron a un rincón escondido en las montañas. No era un pueblo, ni un campamento. Era un claro rodeado de piedra y silencio. Allí vivía la abuela de Toconi, una mujer pequeña, callada, con ojos como carbón encendido. Al ver a Juliana, le ofreció agua sin decir palabra. Juliana la aceptó, aún sin entender por qué estaba allí. «¿Dónde estoy?», murmuró. «Lejos de Prescott, donde nadie te humillará», respondió Toconi, sin mirarla. Esa noche, Juliana intentó huir, pero la oscuridad era espesa y viva. Coyotes aullaban cerca. El miedo la devolvió al tipi, temblando bajo una manta. Al día siguiente, Toconi no preguntó nada. Le mostró cómo encender fuego, cómo sujetar las ramas, cómo dejar que el aire hiciera su parte. No explicaba, solo mostraba. Ella aprendía. A veces fallaba, pero él no la juzgaba. Pasaron los días. Aprendió a montar, a moler grano, a leer el cielo. Él seguía distante, pero cada gesto tenía cuidado. Siempre dejaba su plato más cerca de ella que del fuego. Si tenía frío, acercaba una manta. Si sus manos se agrietaban, le dejaba ungüento sin decir nada. Una tarde, Juliana cayó al cargar agua. Se cortó la pierna con una piedra. Toconi llegó sin hablar. Se arrodilló y limpió la herida con manos firmes. No dolió. Más bien, calmó. Ella lo miró, no como al extraño de la estación, sino como a alguien que guardaba una pena aún más grande que la suya. No hablaban de su pasado, pero en el silencio, ella empezó a entender. Él no la había llevado como prisionera, la había rescatado, y sin saber cómo, ella ya no quería marcharse. La mañana era clara, pero el aire se sentía tenso, como si el viento trajera presagios. Juliana recogía leña cerca del arroyo cuando oyó los cascos. No era Toconi. Eran 6 hombres, armados con rifles, rostros conocidos del pueblo. Algunos la habían llamado nombres que aún le dolían recordar. Ahora gritaban desde la ladera, exigiendo verla. Uno de ellos alzó la voz. «¡Devuélvannos a la mujer! ¡Ese salvaje la tiene cautiva!». Juliana se adelantó, levantó las manos y gritó. «¡Estoy aquí porque quiero! ¡Él no me obligó!». Pero no escucharon. Tal vez no querían. La tensión se volvió más densa. Entonces, un disparo. Seco, directo. Y la abuela de Toconi, que acababa de salir del tipi, cayó sin un sonido. El grito de Toconi desgarró el valle. No fue un rugido animal. Fue algo más hondo. Era la rabia acumulada de años sin justicia, sin voz. Se lanzó cuesta abajo, sin miedo, con una lanza corta y su cuerpo como único escudo. 1 contra 6. Juliana no pudo quedarse quieta. Temblando, corrió hacia el tipi. Allí, junto a la entrada, descansaba un arco viejo. Lo tomó sin pensar, sin saber cómo usarlo. Salió corriendo y apuntó con manos torpes. Una flecha voló, desviada, pero suficiente para que uno de los hombres se agachara y Toconi lo alcanzara. El enfrentamiento fue breve, pero feroz. Cuando el sol se elevó, 2 cuerpos yacían en la tierra. Los otros huyeron entre los riscos, dejando atrás ecos de pasos apresurados. Juliana corrió. No lloraba.
No gritaba. Solo cayó de rodillas junto a la abuela, ya sin aliento, y luego abrazó a Toconi, manchado de tierra y humo. Se apoyó en su hombro como si ya no existiera otro lugar en el mundo. Murmuraba una y otra vez: «Lo siento, lo siento». Él no dijo nada al principio. Luego, suavemente, tomó su mano. Fue la primera vez que la tocó sin una razón práctica, solo para sostenerla. «Tu casa es aquí, si quieres», dijo, sin presión. Ella lo miró. No había cadenas, no había exigencias, solo una puerta abierta, una elección. Y eligió quedarse. Desde aquel día, no volvió a llamarlo salvaje. Lo llamó mi fuerza, porque eso fue. No solo su salvador, sino la raíz que la sostuvo cuando todo se quebraba. En Prescott, con el tiempo, corrieron rumores. Dijeron que Juliana Harper había muerto, que la montaña la había tragado. Nadie volvió a verla. Pero la verdad era otra. Ella no murió. Renació. Se convirtió en alguien nueva, libre, en un lugar donde no la miraban como adorno ni propiedad, sino como igual. Años después, nació una niña. Juliana la sostuvo con los brazos firmes y el alma en calma. La llamó Hope, esperanza. Porque en medio de tanta pérdida, eso fue lo único que sobrevivió, y lo único que necesitaban.